Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La de nunca acabarse con la Policía Nacional. En la mañana de ayer, el reportero Roberto Reyes fue agredido, pero vaya usted a ver qué agresión. Agredido por un miembro de la Policía Nacional mientras él se encontraba cubriendo el incendio del Mercado Modelo, ubicado en la calle del Sol, esquina calle España, de esta ciudad de Santiago. Roberto Reyes se encontraba junto a un grupo de periodistas. En ese momento estaba lloviendo y las periodistas Amparo Infante, la amiga Amparo Infante y Marisela de la Cruz se refugiaron en la entrada del mercado para cubrirse de la lluvia. Pero la respuesta de ese policía que estaba presente fue maltratar a esas dos jóvenes periodistas. Y ante esa acción, Roberto Reyes le preguntó al policía que por qué la maltrataba. Y la respuesta de este superhombre fue darle, como se dice en buen dominicano, un pecozón. Un tremendo pecozón que se vio caer al suelo, caer al piso, y fue auxiliado tanto por compañeros de este como por bomberos que estaban trabajando en la extinción de ese incendio. De inmediato el vocero de la Policía Nacional, Diego Pequeira, informó que la dirección de la policía ordenó a la inspectoría de esa institución iniciar de inmediato una investigación sobre este hecho, porque han dicho que no van a tolerar que se coarte la libertad de prensa en el país. Pero a pesar de eso, de ese anuncio del vocero de la policía, tanto el agredido Roberto Reyes como José Gutiérrez, productor y director del programa para el que trabaja Roberto, informaron que interpondrán una querella, que independientemente de lo que haga la dirección de la Policía Nacional contra ese cabo, el cabo Juan Ramón Pascual Ramírez, que fue identificado con ese nombre, ellos interpondrán, a pesar de esa actuación de la jefatura, ellos interpondrán una querella. Y de hecho, no hay duda que debe interponerse una querella, porque es que en la Policía Nacional siguen existiendo muchísimos policías de cualquier rango, con la misma mentalidad trujillista, con la misma, independientemente de que sean jóvenes, están formados con una mentalidad trujillista, maltratadora, atropellante, criminal, que no toleran ninguna acción de ninguna persona, de ciudadanos y ciudadanas comunes, de periodistas, de quien sea. Piensan que ellos tienen que, la única forma de hacerse notar de ese tipo de policía es cometiendo atropello. Cometiendo salvaje maltrato es la única forma de que lo tomen en cuenta y de hacerse notar ante la población. Porque no tienen otra forma, porque no tienen posibilidad de actuar con comedimiento, de actuar con respeto y que sean tomados en cuenta por sus buenas actuaciones. Eso no es verdad, ese tipo de policía no actúa así. De manera que siguen existiendo esos policías, pero también en los últimos años han continuado ingresando a la Policía Nacional personas sin ser pasadas por un sedazo, personas que muchas veces son delincuentes, que tienen rosario de hechos delictivos y lo enganchan, como dice el pueblo, a la policía. Lo ingresan ahí y luego, ¿qué es lo que van a hacer? A seguir cometiendo delitos, crímenes y atropellos, como el que cometió el cabo Juan Ramón Pascual Ramírez en la mañana de ayer contra el reportero gráfico Roberto Reyes. Eso hay que sancionarlo como corresponde. No se puede seguir permitiendo esas actuaciones policiales de brazos cruzados. Contra nadie, contra ningún ciudadano o ciudadana, hombre, mujer, niño o niña, y contra ningún periodista, un periodista o una periodista. Es un salvaje, porque además de agredir a Roberto Reyes, tampoco tuvo comedimiento en ver que estaba tratando con dos damas, las periodistas Amparo Infante y Marisela de la Cruz. O sea que es un tipo sin delicadeza, sin respeto, un monstruo de esos que se imagino que viven maltratando mujeres por ahí. De manera que se debe accionar
en contra de ese salvaje policía que ayer agredió a Melisela de la Cruz, a Amparo Infante y sobre todo que golpeó salvajemente a Roberto Reyes. Señores, la ADP volvió a la calle. En esta semana la Asociación Dominicana de Profesores realizó una manifestación frente al Ministerio de Educación en el Distrito Nacional en protesta por lo que dicen será una disminución de su salario. Dice la ADP que están haciendo rebaja que constituirá una disminución de salario de los profesores, pero que además va a haber problemas. Y el pasado miércoles decía el presidente de la ADP en Santiago, el profesor Miguel Jorge, que le hacía una advertencia al ministro de Educación, Ángel Hernández, de que van a tener problemas. Si continúa con los maltratos a los profesores y profesoras, si continúa perjudicando con sus acciones al Magisterio Nacional, vas a tener problemas y va a haber problemas para el inicio del próximo año escolar, que iniciará el próximo mes de agosto. El próximo mes de agosto, no, en este mes de agosto que ya inició en el día de ayer, y cada año, casi siempre hay una confrontación al inicio del año escolar entre la ADP y el Ministerio de Educación. Sin importar quién esté frente al Ministerio de Educación, siempre hay un conflicto. Por muchísimas cosas, por muchísimas responsabilidades, sobre todo del Ministerio, que la dejan para último, para crear una situación, para provocar una situación desagradable en el inicio de ese año escolar y que sean los niños, niñas y adolescentes los más perjudicados. La población ha de esperar que el ministro Ángel Hernández se ponga de acuerdo con la ADP y que esta vez no se venga a retrasar el inicio del año escolar, porque ya está bueno de que los hijos de los más débiles, de la mayoría de la población dominicana, de la que no pueden enviar a sus hijos y hijas a colegios privados, sigan siendo siempre los que pagan las consecuencias de las malas actuaciones de los gobiernos. Y el ministro Ángel Hernández, que en su inicio creó algunas esperanzas porque no era un dirigente político, decía que como él no era político, sino un académico, no iba a haber problema. Pero ha dado muestra de mucha torpeza. Se ha creado frentes innecesarios, se ha manejado muy mal, independientemente de que la ADP y los profesores han mejorado mucho su situación, sobre todo salarial, pero veo que Ángel Hernández no sabemos, porque si no está recibiendo órdenes políticas, porque se decía que él no es político, ¿qué es lo que pasa con el ministro Ángel Hernández? Ojalá la advertencia que hizo el presidente de la ADP, Miguel Jorge, en Santiago, no sea necesario de peligrar, de retrasar o crearle problemas al inicio del año escolar. Ojalá el ministro Ángel Hernández dé una respuesta pero ya. Los hijos de los marginados de este país no pueden seguir pagando las consecuencias, repito, de las irresponsabilidades, de las malas actuaciones de los gobiernos que históricamente han desgobernado a la República Dominicana. Vamos a esperar que haya una solución por el bien, la tranquilidad de los niños, niñas, adolescentes y de los padres de todos nuestros estudiantes. Señores, un abogado de la Defensoría Pública denunció que viajando al Ceibo en una oportunidad descubrió que un hombre preso allá lleva 10 años preso injustamente, inocente. Fíjense ustedes que en el 2012 se le dio una orden de libertad, se le dio una sentencia de libertad y ese hombre lo mantuvieron encerrado durante 10 años aún estando en libertad. Eso es algo impensable muchas veces. Y ese hombre parece que estaba impotente, que estaba indefenso y no podía denunciar su situación y se pasó 10 años en prisión en el Ceibo inocentemente. ¿Qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia? ¿Para qué existe el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Núñez Molina? ¿Para qué existe? Si
no son capaces de investigar lo que hacen los tribunales y no son capaces de darle seguimiento a las actuaciones de los tribunales bajo su mando. Aquí hay mucha gente culpable de una situación como esa. Por lo que ese prisionero, que según informó ese abogado, la Defensoría Pública gestionó su libertad, una libertad que debió tenerla hace 10 años atrás, porque estamos en el 2024 y en el 2012 se le dio una sentencia de libertad. Fue puesto en libertad, por lo menos formalmente, pero en la práctica lo dejaron encerrado. Eso es inhumano, eso es imperdonable. Aquí tenemos un sistema de justicia que no funciona. Un sistema de justicia deprimente, prácticamente infuncional realmente. Y que no se pone en lo que debe estar. En que hayan jueces y juezas que funcionen a favor de la inmensa mayoría de la población, independientemente de que hay muchos jueces y juezas serios, responsables, capaces de que cumplen su deber. Pero la Suprema Corte de Justicia, ¿qué está haciendo? Que no se percata de crímenes como este, porque ese es un crimen, que ese hombre se pasara 10 años en prisión inocente, contando con una sentencia de libertad y aún estaba guardando prisión, inocente. Eso es un asunto inhumano, una violación a los derechos fundamentales de la persona, incalificable, imperdonable. Ese hombre tiene la posibilidad ahora de hacer una demanda. Podría demandar por los daños y perjuicios causados, por haberlo mantenido encerrado injustamente. Esa es una injusticia del tamaño del país. Porque 10 años, ¿quién le va a devolver esos 10 años que él perdió estando en libertad? Estando en libertad formalmente y en teoría, porque así lo decidió un juez, pero tienen que aparecer los responsables de haberlo mantenido en prisión por 10 años. Ojalá el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea capaz de dar un paso al frente y darle respuesta, no solo a ese hombre que fue una gran víctima, sino a la población dominicana. Porque ¿cuántos pueden pasar por la misma situación que esta víctima? Sería cualquier dominicano o dominicana por estar frente a una justicia prácticamente infuncional. Eso es simplemente imperdonable.